Empezamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Acaba de celebrarse una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la que hemos aprobado la convocatoria de subvenciones para el sector de hostelería y turismo. Para explicarles más detalles de la misma me acompaña el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, que tiene la palabra. Consejero. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días. Más de 30 millones de euros, concretamente 30.100.000 euros, es el importe del gasto destinado para ayudas directas al sector turístico de nuestra región. Una muestra más de que el Gobierno regional, frente a lo que desgraciadamente está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, se dedica por entero a lo importante. Se dedica por entero a ayudar a las personas y a los sectores que lo necesitan. Si en el 2020, en una acción de completa urgencia, nuestro Gobierno regional fue capaz de hacer efectivas ayudas al sector turístico de la región de Murcia por más de 22 millones de euros y de esta manera estar al lado de un sector que necesitaba con premura a la Administración, en este 2021 esas ayudas directas crecen por encima de los 30 millones de euros. En este momento, el Gobierno regional tiene un solo objetivo: salir todos juntos de la crisis económica, social y sanitaria que nos ha golpeado y que nos está golpeando de manera personal y de forma colectiva. Desde la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes hemos apostado por los profesionales y por las empresas que mantienen vivo un sector que es clave para nuestra economía regional. Un sector que es clave no porque así lo digamos desde el Gobierno regional y desde la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, sino por los datos económicos que así lo confirman. Por eso, y con esa justificación, hoy se ha aprobado un gasto de más de 30 millones de euros que se distribuirá en diferentes líneas de ayuda. En primer lugar, 15 millones de euros destinados a empresas de turismo activo, agencias de viaje, oficinas de congresos y hostelería. Estas empresas recibirán entre los 4.000 y los 14.000 euros según el número de trabajadores. Una segunda línea con un presupuesto de 5 millones de euros para el ocio nocturno y los salones de celebraciones. Estas ayudas, que tendrán como principal baremo para su concesión el número de trabajadores, se desglosarán a su vez en 3 bloques. En el primero de ellos, destinado a las discotecas, las ayudas podrán alcanzar hasta los 100.000 euros. El segundo bloque, el de los locales de ocio nocturno, que podrán recibir ayudas de hasta 30.000 euros. Y el tercer bloque, el de los salones de celebraciones, que optarán a ayudas con un importe por beneficiario de hasta 42.000 euros. También quisiera destacar la línea de ayudas que dirigimos a los alojamientos turísticos de nuestra región, que tendrán un presupuesto total de 10 millones de euros. En esta línea se otorgarán ayudas de hasta 200.000 euros por solicitante y podrán ser beneficiarias aquellas empresas que demuestren pérdidas que alcancen un mínimo de un 20% en su facturación del ejercicio 2020 con respecto a 2019. Para acceder a esta ayuda y después del gasto que se ha aprobado esta mañana, durante la próxima semana se publicarán las bases reguladoras de este programa. Durante la primera quincena del mes de junio se hará pública la convocatoria con los plazos de presentación de solicitudes que se tramitarán, se resolverán y serán efectivas por orden de entrada, esperando que las primeras ayudas puedan pagarse entre finales del mes de julio y los primeros días del mes de agosto. En definitiva, el Gobierno regional de Fernando López Mira está centrado en lo importante: trabajar por recuperar la normalidad lo antes posible, acelerar el proceso de vacunación y agilizar todos los trámites para hacer efectivas esas ayudas. Más de 30 millones de euros en ayudas directas que se suman a los más de 22 millones que ya se otorgaron
en el año 2020, más de 30 millones de euros para ayudar a un sector que es clave para nuestra economía regional y más de 30 millones de euros para ayudar a consolidar 50.000 empleos y recuperar esos más de 6.000 puestos de trabajo que el sector turístico de nuestra región perdió durante 2020. En definitiva, y reitero, más de 30 millones de euros para ayudar a un sector que necesita la Administración, para ayudar a esos trabajadores que quieren recuperar sus puestos de trabajo y para recuperar nuestra economía regional, porque, como hemos dicho en más de una ocasión, no habrá recuperación económica sin la reactivación del turismo. Muchas gracias, consejero. Gracias, consejero. Y aprovecho esta comparecencia de hoy para comentarles que se confirman los temores que siempre han existido respecto a las subvenciones de solvencia empresarial publicadas en ese Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo en respuesta a la pandemia, que ya anticipamos que podían convertirse en un fiasco. Este Gobierno regional, como ya explicamos el pasado 31 de mayo, ha trabajado como una perfecta maquinaria para que esos 142 millones que llegaban del Estado en forma de subvenciones y no de ayudas directas estuvieran a disposición del mayor número posible de autónomos y empresarios y, además, de la manera más rápida, sencilla y eficaz. Nosotros, el Gobierno regional, añadimos 36 CNAEs a esa lista de 95 que ya venían fijados por el Estado. Lo hicimos desde el consenso y desde la experiencia del Colegio de Economistas. También simplificamos al máximo el procedimiento y la presentación de la documentación hasta donde pudimos y hasta donde ese decreto del Gobierno de Sánchez nos permitía. Habilitamos también una plataforma específica para evitar cualquier tipo de colapso informático y abrimos una línea de apoyo para aclarar todas esas dudas, a las que se han atendido cerca de 30.000 llamadas. Estos costes, además, de estos servicios los hemos tenido que asumir nosotros desde el Gobierno regional. Hemos hecho todo lo posible por allanar un camino que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha parado de poner piedras desde el minuto 1. A Pedro Sánchez la única libertad que le preocupa es la de sus socios indultados, pero abandona a su suerte a los empresarios y autónomos españoles cuando son estos los que demandan ese espacio de libertad económica para levantar la economía y generar empleo. El Estado ha puesto unas condiciones leoninas. Están dejando a toda España en un reguero de unas esperanzas mal logradas para quienes forman nuestro tejido productivo del país. Una vez concluidos estos 21 días de plazo para solicitar estas subvenciones, en la región de Murcia solo hemos recibido 2.115 solicitudes de los 35.000 beneficiarios que estimábamos que podían hacerlo. Aunque hoy todavía está abierto el plazo, se cierra a las 23:59 horas. De esas solicitudes, 1.064 provienen de autónomos y 1.051 provienen de empresas. Las actividades que más solicitudes han presentado son hostelería y turismo con un 46%, comercio con un 25%, transporte, estética y actividades relacionadas con educación, cada uno de estos sectores alrededor de un 3% cada uno. Y aunque estamos a la espera de que la agencia tributaria nos facilite la información para poder calcular el importe total de esas subvenciones, estimamos que la cifra podría situarse entre los 40 o 50 millones de euros, una cifra, como pueden ver, muy inferior a los 142 millones del fondo. Desde el mes de marzo venimos alertando de la situación, advirtiendo a todos los foros posibles que ese Real Decreto ni de lejos iba a servir para cubrir las necesidades reales de nuestro tejido productivo, de nuestros autónomos y empresarios. Y lo peor es que sus condiciones eran un sinsentido. Los empresarios debían tener facturas pendientes y esto es algo muy complicado si no hemos tenido actividad y es difícil facturar. Debían estar al corriente de pago en la Seguridad Social y Hacienda. Si no ingresas, es muy difícil y complicado mantener
al día tus obligaciones y no podías tener pérdidas durante el ejercicio 2019 y que, sobre todo, un requisito importante era que la caída de ingresos tenía que haber sido superior al 30%. Todas estas condiciones y requisitos que se reflejan en el Real Decreto son las contrarias a las que en la situación de crisis como la que hemos vivido, sin precedentes de escala mundial, suceden. Lo que nos preocupa es que las personas que están tomando decisiones carecen de la información real que está pasando en la calle. Todas las comunidades están igual. El número de solicitudes es muy inferior al que hubiese conseguido si las condiciones realmente que se reflejaran en este Real Decreto fueran realistas y fueran unas condiciones adaptadas a la situación del tejido empresarial. Y, sobre todo, si hubieran sido ayudas directas, a las que también podrían optar empresas y autónomos honestos, con deudas con Seguridad Social y Hacienda, tal y como sí se ha hecho en el Plan de Rescate del Sector Hostelero de la región de Murcia, o se hará con el Plan de Ayudas de Comercio no esencial que realizará este Gobierno regional. En Castilla y León, por ejemplo, de 75.000 potenciales beneficiarios, solo se han presentado 5.000 solicitudes. Y esta situación se está repitiendo, como digo, en todas las comunidades autónomas, también en Madrid, también en Andalucía. Y ante esta nueva situación, en la que ha quedado demostrado que por culpa de las condiciones leoninas impuestas por el Estado quedará parte de ese fondo sin agotar. Por eso, este Gobierno regional ha decidido abrir una segunda convocatoria e incluir a todos los sectores de actividad no esenciales para que puedan optar a estas ayudas. Este Gobierno va a estar siempre del lado de los empresarios, de los autónomos. Nosotros sí les escuchamos, nosotros sí atendemos sus peticiones, sobre todo con rigor, coherencia y compromiso. Por eso vamos a exprimir al máximo nuestro escaso margen de maniobra que tenemos con este Real Decreto, con una segunda convocatoria, ampliando a todos los escenarios no esenciales, y vamos a luchar para que hasta el último céntimo de esos 142 millones de euros llegue a nuestro tejido productivo. Porque mirar al futuro no es escribir una fecha en el papel, no es alegar un 2050 como ha hecho Pedro Sánchez. Mirar al futuro es trabajar para solucionar los problemas de quienes nos tienen que ayudar a sacar a España de esta crisis, que son los empresarios, que son los autónomos, los profesionales, que son los que nos generan empleo. Y eso es la mejor política social que pueda existir. Y, por otra parte, otra prueba del poco interés que el Gobierno central tiene por atender las demandas de los sectores productivos, la tenemos también en esta región con el proyecto de la ZAL. Tenemos un proyecto y tenemos una hoja de ruta. Lo hemos hecho en tiempo récord. Nos hemos unido todas las administraciones, ayuntamiento, comunidad, autoridad portuaria, y a día de hoy SEPE todavía no ha movido ficha. Por eso aprovecho para urgirle al SEPE para que convoque su Consejo de Administración y autorice la venta de terrenos a la autoridad portuaria. Muchas gracias y ya estamos dispuestos a cualquier tipo de pregunta o cuestión que quieran realizar a cualquiera de los dos. Sobre el segundo plan de ayuda a hostelería y turismo, los requisitos han eliminado de las pérdidas de IVA del 20% para alojamientos turísticos. ¿Ese requisito es para todos o hay No. Por eso? Eso es para los alojamientos turísticos. Para el resto de posibles beneficiarios se tendrá en cuenta el número de trabajadores. Y esos criterios para la concesión de esas ayudas con cargo a este segundo plan de rescate han sido pactadas con los sectores implicados en esta línea de ayudas. Solo existe este requisito. Será el criterio para la concesión de las ayudas, el número de trabajadores, repito, y la pérdida de ingresos en el tema de los alojamientos turísticos. Bueno, he oído también que parece que se primará el orden de entrada en las ayudas. ¿Eso es así, no? Se van a atender por orden de entrada, efectivamente. Tenemos una cantidad presupuestaria importante de más de 30 millones de euros y entendemos que con esta cantidad vamos a poder atender todas las solicitudes que se presenten. Si no fuera así, lógicamente existe el compromiso del Gobierno regional para habilitar los mecanismos necesarios y presupuestarios para, lógicamente, poder atenderla. Pero, repito, entendemos que con esos más de 30 millones de euros vamos a tener cantidad suficiente
para poder atender todas las solicitudes que se presenten. Y respecto a la segunda convocatoria esta de los 142 millones, ¿ya se sabe cuándo empezaría, cuándo se abriría y cuáles serían exactamente los requisitos? Sí, la segunda convocatoria, primero tenemos que cerrar la primera convocatoria. Hoy es la fecha límite de esos 21 días. A las 23:59 finalizará esta primera convocatoria. Nuestra convocatoria es de concurrencia competitiva para que todo el mundo que haya hecho esa solicitud tenga el dinero, y en cuanto cerremos vamos a aperturar la línea de ayudas regionales al comercio, ayudas directas. En cuanto tengamos esas bases, aperturaremos la segunda convocatoria. Creo que podrá ser a primeros de septiembre, cuando vamos a abrir a todos esos CENAES no esenciales, y, como le digo, tendrán un plazo suficiente con tranquilidad para que presenten sus solicitudes, porque lo importante es que esos 142 millones lleguen realmente al bolsillo de los ciudadanos. Los requisitos, nosotros tenemos muy poco margen de maniobra. Nosotros pedimos al Gobierno central poder modificar ese convenio para adaptar esa normativa o esas normas a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y, como no, nos denegaron la opción de modificar ese convenio. Por lo tanto, los requisitos tienen que ser los mismos que están publicados en el Real Decreto. Nuestro poco margen de maniobra es poder ampliar a esos CENAES que sean no esenciales, y con eso pues bueno, haremos otra evaluación de cómo quedaría ese reparto. Pero lo que quiero es dar esa tranquilidad de que el Gobierno de la región de Murcia está trabajando, tiene un equipo preparado para que no se devuelva ni un solo céntimo de ese dinero y llegue realmente a nuestro tejido productivo, que lo necesita. Pues ahora mismo hemos hecho un cálculo estimado, son 240 CENAES nuevos. El listado, luego, si quieren, se lo podemos proporcionar para que tengan toda la información de esa amplitud. Serían los 95 del Real Decreto, los 36 que ampliamos en esa primera convocatoria, y ahora en esta segunda convocatoria ampliaríamos a 240 CENAES más. Respecto al comercio, el plan de recuperación del comercio. Vamos a sacar la línea, estamos ya ultimando con el sector dos características que nos faltaban de las bases reguladoras, y en 10 días así tendremos ya también publicadas las líneas de ayudas directas, que es lo que hace este Gobierno regional, ayudas directas para nuestro comercio que nos necesita. ¿Esto eran 15 millones? Sí, 15 millones están presupuestados. Y también quería preguntar, el Consejo de Gobierno, no sé si el consejero Celdrán ya no ha ido hoy al Consejo de Gobierno, sigue estando hasta que haya un sustituto. Sí, Javier, el consejero Javier Celdrán ha estado hoy en el Consejo de Gobierno, ya que a día de hoy todavía sigue siendo consejero. ¿Se sabe cuándo se producirá el relevo? Eso es una decisión del presidente. Cuando el presidente lo estime oportuno, como siempre, os mantendrá informados y os lo dirá en el minuto 1. ¿Alguna pregunta más? Nada. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias.